Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos al canal Inteligencia Espiritual. Luego de un mes hablando de la victoria desde Cristo como propósito central de la estrategia espiritual que estamos explicando y que aparece explicada ampliamente en el libro de la inteligencia espiritual que aparece publicado en Amazon, hoy comenzaremos a platicar sobre los recursos para desarrollar dicha estrategia desde la victoria en Cristo y comenzaremos a hablar de la oración y la meditación. Jesús dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15:7. Es importante tener en cuenta que los apóstoles le pidieron al Señor que aumentara su fe. Lucas 17, del 5 al 6. Debemos orar para que la fe pueda crecer, para aprender a creer en las promesas de Dios y cobrarlas en nuestra vida. La oración es el camino para alcanzar la victoria en Cristo. Cuando oramos, debemos estar seguros de recibir lo que pedimos, siempre que no esté relacionado con nuestros deseos y planes, como dice el apóstol Santiago. Y cuando pidan, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4:3. Son los planes del Señor los que determinan nuestros propósitos. Recuerde que el plan del Señor es siempre perfecto. Las peticiones deben estar sujetas a la voluntad de Dios, no para satisfacer deseos carnales ni materiales. Es vital estar alineados al Espíritu Santo para que nos guíe y podamos entender los mensajes de Dios y actuar según su voluntad. Debemos conversar con el Señor y lograr una comunicación espiritual mediante un diálogo. Él nos habla cuando leemos la Biblia y nosotros le respondemos cuando oramos. La oración puede ser variada, pero es aconsejable que se hagan oraciones escrituradas. Esto quiere decir que utilices los versículos y pasajes bíblicos y los personalices para orar. Así las oraciones no serán repeticiones carentes de sentido espiritual. Por eso Jesús enfatizó: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Mateo 6, del 5 al 7. Puedes utilizar salmos y versículos fuertes que tuvieron respuesta por parte del Señor y puedes convertirlo en tus oraciones personales con impronta y sello personal. Esta oración contestada por Dios tiene gran poder. Yo de manera personal la utilizo con frecuencia. Jabes le rogó a Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Primera de Crónicas 4:10. También podemos orar por otras personas. Tenemos que crecer y dar amor a nuestros semejantes. Esto es un síntoma de que amamos al prójimo. En Primera de Juan 3, del 14 al 16 se afirma que el amor por los hermanos es una prueba de nuestro amor por Dios. También Santiago dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. También podemos orar en el Espíritu para nuestra edificación. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, del 26 al 27. Al orar, debemos aprovechar los momentos de quebrantamiento. Esto ocurre cuando Dios trata con ciertas áreas de nuestras vidas que aún no hemos entregado a Él, pero que es necesario hacerlo para que Él ejerza su poder sobre nosotros. El quebrantamiento se produce cuando nos estamos disciplinando, nos sentimos tristes y quejumbrosos, pero logramos una comunión, una intimidad especial con Dios.
lo que se convierte en oportunidad de crecimiento espiritual. Reflexionando sobre el poder de la oración, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Pensilvania con cristianos que oraban en el Espíritu y personas que oraban de forma normal, demostró que el comportamiento del cerebro no es igual. Los creyentes que oraban de manera normal mantenían el funcionamiento y activación del lóbulo frontal, que está relacionado con las funciones ejecutivas del cerebro y los procesos cognitivos de alta complejidad, y en cápsulas anteriores explicamos sobre esto. Mientras que en los cristianos que hablaban en lenguas, el funcionamiento del lóbulo frontal mostraba una relativa inactividad, al igual que los centros del lenguaje. Otro estudio casi de 1,000 cristianos evangélicos en Inglaterra que hablaban en lenguas constató que resultaban más estables emocionalmente que quienes no hablaban en lenguas. Este hecho, comprobado mediante resonancia magnética, es muy importante para nosotros los cristianos y también para todas las personas, porque brinda evidencia clara de que Dios usa los dones espirituales con diferentes propósitos para edificar nuestro espíritu cuando hablamos en el espíritu, lo cual provoca una conexión tan íntima y total con el Señor que no deja registro de actividad en los lóbulos frontales que procesan la información intelectual en la mente. De ahí se concluye que la comunicación es divina, opera en la dimensión sobrenatural para nuestra edificación espiritual. La oración en lenguas no es función de la mente humana, sino del Espíritu de Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie sabe lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. 1 Corintios 14:2. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. 1 Corintios 14:14. Queda comprobado desde la neurociencia este fundamento bíblico. El lenguaje espiritual permite tener una comunicación espiritual con Dios. El Espíritu Santo controla este proceso de oración en la voluntad de Dios que nos instruye y nos trae paz. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Cuando estamos en una íntima relación con el Señor, nos anulamos, nos alejamos de la condición de seres humanos terrenales y menguamos para que sea el Espíritu Santo el que nos revele las razones divinas y tome el control de nuestras vidas. Entonces nos sentimos con la fortaleza y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, y nos liberamos del miedo. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Romanos 8:15. La gran batalla se libra con la espada en la mano, que es la palabra de Dios. Se lucha con la verdad y con hechos de amor y justicia. Las neurociencias también han estudiado los cerebros sanos. Richard Davidson, profesor de psicología de la Universidad de Wisconsin, habla que la base de un cerebro sano es la bondad, defendiendo la meditación para alcanzar un mundo más amable y más compasivo. Sus posiciones las está fundamentando desde la meditación oriental, o sea, una meditación no cristiana. Comparto la idea de que la base de un cerebro sano es la bondad, entre otros factores. Es interesante que los cristianos consideramos la bondad como un fruto del Espíritu, Gálatas 5, del 22 al 23. La bondad de Dios es uno de sus atributos. Dios es el fundamento de la bondad y de todo lo bueno. Nuestra bondad viene de Dios y es evidente en toda su creación y obras. Todos tenemos derecho a ella aún sin merecerla, y eso nos da seguridad y ánimo. Su bondad es un núcleo importante en nuestra fe cristiana. Estos constituyen algunos de los fundamentos bíblicos que podrían explicar los hallazgos de las investigaciones neurocientíficas, que solo son descriptivas, por supuesto, en este sentido, como es lógico suponer, y que solo acercan la ciencia al cristianismo, cerrando la brecha artificial que algunos siguen intentando aumentar. Cuando hablamos de meditación, tenemos que tener en cuenta que la meditación cristiana está basada en la Biblia. En Josué 1:8 dice la palabra de Dios. Dios dice que meditemos en su palabra de día y de noche para que la obedezcamos.
El salmista dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1, 2. Al meditar las verdades del Evangelio, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la influencia orientadora del Espíritu Santo. El meditar en la palabra nos da esta fortaleza que se requiere para enfrentar los desafíos de la vida diaria. Con ello desarrollamos una sensibilidad para estar en comunión con el Espíritu Santo. Pero ¿en qué debemos enfocarnos durante nuestra meditación cristiana? En la misma palabra que cobra vida. En el Salmo 119, el salmista escribió acerca de sus diferentes meditaciones en una noche de insomnio. Cuando estaba afrontando una situación difícil, dedicó tiempo a pensar profundamente en la palabra de Dios, haciéndola suya y encontrando consuelo ante la angustia que estaba sufriendo. En el proceso de la meditación podemos conocer las promesas de Dios para nuestras vidas. Sin ellos jamás podremos cobrarlas. Al meditar en la palabra cobra vida el amor de Cristo en toda su plenitud. En la meditación encontraremos que el Espíritu Santo es la guía perfecta para caminar en el amor de Jesús mediante sus revelaciones. Por tanto, debemos diferenciar la meditación cristiana de otras formas de meditación orientales y modernas que tratan de aliviar el estrés y vaciar la mente con el propósito de ganar el control de la realidad y de uno mismo. La meditación cristiana llena nuestra mente del amor de Dios, acercándola a la mente de Cristo para la comprensión plena de la palabra. Esta meditación nos hace pensar en los propósitos del Señor para nosotros, escuchando al Espíritu Santo que nos facilita el conocimiento del camino que recorreremos para alcanzarlos. Con ellos reconoceremos nuestras debilidades y pecados, porque hemos estado en un estado de introspección espiritual. Oremos, por tanto, de día y de noche, y recordemos esta palabra de Dios tan importante. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Sería todo por hoy, pero no antes sin invitarlos a que si aún no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque la rutina y la costumbre han sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para que rescates el deleite de ese primer encuentro con Jesús. Y por tanto te invito a que hagas esta oración escritural. Dice la palabra de Dios, y al que a mí viene no le rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. También dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer estas oraciones escriturales podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo, entrégale tu corazón para que sea transformado bajo el hermoso amor del Señor. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.